señoras y señores, pegamos el salto al charco, nos vamos para el lado del Río Negro, como se lo conoce, así es, para el lado de Soriano, para hablar con el presidente de la Asociación Rural de Soriano de la República Oriental del Uruguay, Jorge Andrés Rodríguez, que ya está en línea con nosotros. Jorge, muy buenos días. Cecilia Broggi, Andrés Yotagua lo saludan desde este lado. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, buen día. Buen día a ustedes, buen día a la audiencia. La verdad que encantado de juntarnos, aunque sea a través del charco. Exactamente, muy bien. ¿Dónde está usted en este momento? ¿En la zona de Mercedes? En este momento estoy en la ciudad de Mercedes. En la ciudad de En la ciudad de Mercedes Mercedes. estamos amaneciendo, prometiendo otro lindo día. Otro lindo día, me imagino. Tuvimos poca lluvia, Ujú. no precisamos más. Acá tuvimos una lluvia hace unos 15 días importante que nos perjudicó un poco en la siembra de cebada y de trigo, Ujú. en la siembra de invierno en general, de fina, como dicen ustedes. Exacto. Este, y, y bueno, verdaderamente estamos preocupados con el anuncio de lluvia que pero anduvo en el eje de los 10 milímetros. Creo que al menos lo que pudimos ver en Chacra ayer y antes de ayer, no vimos mayores daños. ¿Cómo está el piso para poder sembrar, Jorge? No, ahora con esta lluviecita está mojado, Ujú. no hay piso. Seguramente se precisen 2 o 3 días buenos para poder empezar a entrar. Se adelantó mucho Ujú. en el área de siembra en estos últimos 10 días, pero queda todavía para sembrar de invierno. Una curiosidad, ya que estamos hablando de esto, usted hacía referencia que los principales cultivos de fina, como le decimos nosotros, o cultivos de invierno, son en este caso el trigo y la cebada. ¿Qué porcentajes más o menos manejan entre estos dos? ¿Cuál tiene preponderancia allí en la zona de Soriano? Bueno, la cebada ha crecido mucho. Ujú. En el departamento de Soriano, tradicionalmente el trigo Ujú. ocupaba más área que la cebada, pero este año se han nivelado bastante las áreas. Ujú. La cebada tiene un negocio muy preciso. Uno de los inconvenientes que tenía el productor en el negocio era que si no llegábamos a la calidad que determina por contrato la industria al momento de plantar, ese grano pasaba a forrajero Ujú. y tenía un precio bastante más bajo. Pero ya el año pasado, por demanda interna y algún negocio de exportación que se pudo dar de cebada forrajera, se le puso un piso que incluso en algunas chacras significó mejor negocio estar en forrajero que en gran industria Ujú. de cebada. Eh, el Y gra- este año se lanzó por un par de empresas un negocio de exportación propiamente de cebada forrajera, o sea, ya poniendo con un precio de referencia bastante bueno. Y eso hizo que la gente se animara más a la cebada para que hay a veces aplicando toda la Ujú. tecnología bien, podemos tener problemas de calidad que nos lleven a forrajero. Y bueno, pero teniendo esa alternativa mejora el resultado, ¿no? Me imagino, me imagino. Ahora, Jorge, lo llevo para otro lado, lo llevo para el lado de la carne. Usted seguramente está informado de lo que sucede en la Argentina con el cierre de las exportaciones, este cupo del 50% para alguna de las cuotas, otras que van a seguir, los productores que están eh, principalmente tratando de pedirle a los gobernadores para que gestionen una apertura mayoritaria, cambios en la regla de juego. ¿Cómo es el negocio de la carne en la República Oriental del Uruguay, principalmente? ¿Cómo es la cadena de producción, principalmente después de faena y comercialización en la República Oriental del Uruguay? Porque siempre se habla del modelo uruguayo. ¿M? Por lo menos desde este lado del río Uruguay se habla del modelo uruguayo, que ha sido un modelo exitoso y demás. ¿Nos puede Bueno, yo comentar creo cómo que es el modelo?
ayer tuvimos una reunión con las gremiales de Entre Ríos y con este y la verdad que uno cuando le dicen así como modelo, uno que conoce más al detalle todo lo que, pero uno tiene que levantar la vista y ver qué es lo que funciona, que realmente funciona, y tratar de ver en eso el resultado que toda la cadena marche. Yo creo que una de las principales cosas, ya desde hace unos 30 años, que Uruguay se dio cuenta que el mercado interno uruguayo era pequeño para la producción potencial que tenía el Uruguay, y decidió abrir. Siempre fue un negocio de exportación en Uruguay la carne, Ujú. pero desde ese momento se integró en una mesa de trabajo, que es lo que es el Instituto Nacional de Carne en Uruguay, donde eh, lo preside cargo de confianza el Ministerio de Ganadería, eh, pero después lo integran las gremiales productoras de carne y la industria y los mataderos del abasto. Y eso llevó a confirmar una visión técnica de qué es lo que necesita el país para producir más ganado, para tener más ganado, que ese ganado produzca más y que todo se pueda comercializar al mejor precio posible. Entonces eso llevó a que se trabajara muy en conjunto con la industria, muy, con las peleas que podemos tener comerciales siempre, Ujú. pero eh, muy con el mismo objetivo a mediano y largo plazo. Obviamente que eso está exento de sus discusiones y sus vueltas, pero llevó a plantear las cosas. Eh, por ejemplo, hubo mucha fuerza de la industria por tratar de limitar la, la exportación de ganado de pie, de ganado joven en pie, Ujú. y en realidad las gremiales siempre defendimos eso, porque era el piso del productor era que no fuera rehén de un mercado interno, que tuviera mucho ternero, que no lo pudiera absorber la invernada cuando el negocio estaba mal, y eso bajara mucho los precios. Eso llevó a que como país estemos en el 70% de preñez, porque el productor ve certeza en los precios e invierte, y hay cosas que se desarrollan a largo plazo. Y bueno, esa apertura de mercados, de buscar, de convencerse, porque en la rama industrial, los gremios presionan cuando la industria frigorífica tiene que parar porque no tiene ganado, o con los precios no puede cerrar los negocios, tienen que buscarle una vuelta, y, y bueno, la presión hacia a culpar al ganadero de que claro, como se van los terneros después falta ganado. Ujú. Pero todas esas cosas, resolviéndolas técnicamente, lo más técnicamente posible, eh, que es lo que uno se puede poner de acuerdo. Podrá ponerse de acuerdo en la interpretación de la información, pero teniendo la información, nosotros tenemos eh, este, prácticamente el 100% podríamos decir el 100% de la hacienda, toda comercializada en blanco, y por vías que generan información, que uno puede entrar a la página de INAC y ver Ujú. los precios de las compras de toda la hacienda y de la exportación de carne. Yo creo que eso es un logro importante, porque genera transparencia al sector y se establecen índices. Ayer hablábamos mucho del valor del novillo tipo en Uruguay, Ujú. que es un valor que conjuntando todos los destinos cortes de exportación y de venta al consumo interno del ganado, que tiene el mismo precio de exportación. O sea, acá hablábamos ayer,
una carne de primera, una colita de cuadril, como acostumbramos a comer, y vale $12 el kilo en la carnicería, en el supermercado, y es el valor que al frigorífico le sirve venderlo acá, incluso cuando logran colocar todos los cortes de la carcasa en el exterior. El mercado interno es un derrame de la exportación. En aquellos cortes buenos competimos como consumidores con la carne que se exporta, y eso incluso permite de que haya nosotros estamos casi en las 500.000 toneladas de exportación, porque haya unas 20, 30, hasta 40.000 toneladas, un 8, un 10% que entra de carne importada para consumo interno, ¿no? Claro. De aquellos cortes que Uruguay consigue un muy buen precio de venta, y hay margen para que al precio del mercado entre carne de Paraguay, de Brasil, Seguro. de Argentina. Jorge, Jorge, para hacer, No sé si. sí, para hacer un poco más de ejemplo para la gente que no es del sector, principalmente, ¿cuáles son los cortes más populares, lo que consume la gente, el ciudadano común en Uruguay? ¿Estos cortes son los que se exportan también o son cortes que definitivamente no tienen demanda desde el mercado internacional y como sobre oferta quedan en el mercado interno? No, son los mismos cortes que se exportan. Es lo mismo, o sea, no hay un precio de carne tarifada o de carne para el consumo a menor precio. En general, el consumo interno en los cortes en determinadas fechas, obviamente que el asado es limitante, incluso se importa asado, porque cuando el frigorífico logra, toda la red lograr exportar, articular con el consumo, la distribución interna es más cara que muchas veces que la exportación. Nosotros cuando la gente, por ejemplo, la otra vez unos contenedores cuando China hace un año y pico y volvían, el flete en barco de Uruguay a China en el precio de la carne final es menor que el flete interno de la hacienda en Uruguay, que somos chicos, porque los costos que tenemos son muy altos. Pero para la gente que no conoce, no sé, la carne picada es una de las cosas que más se consume, que es de elaboración por lo general en la propia carnicería, y y se hace con los cortes de carne de acuerdo al valor de la carne picada que uno quiera consumir, de acuerdo al contenido de grasa que está sugerido como regulado, digamos. Tiene que tener más de tanto porcentaje de carne, porque todos sabemos que a veces para abaratar la picada va Sí. cualquier cosa, pero la carne picada en Uruguay. Jorge, se nos fue. Me parece que le entró otra llamada por allí. Muy interesante Sí, esto que mencionaba Jorge Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano. Con él estamos hablando, ¿no?, de la República Oriental del Uruguay, sobre cómo es la cadena cárnica en la República Oriental del Uruguay, ¿no? Fíjate vos que tiene una población que a su vez la producción excede el consumo interno en algunos de los ujú, momentos, que tienen que llegar a exportar terneros, porque no los pueden seguir engordando, porque no es, y ahí es donde la industria se queja. Otro elemento llamativo que mencionaba Jorge es que el flete a China le sale más barato que el sí, flete
del frigorífico o del abasto, como le llaman ellos a los frigoríficos para consumo interno, a la carnicería. Es más Ujú. barato mandar carne a China que mandarlo de Soriano a Montevideo, ponele, se me ocurre, o de Mercedes a Sí, Montevideo. Jorge, se nos había ido la comunicación y estábamos sí. repasando No, algunos títulos o algunas líneas que usted nos dejaba al respecto que son realmente llamativos. una cosa muy importante para entender las diferencias entre lo que es Argentina y Uruguay es que nosotros tenemos invertida la relación consumo-exportación con ustedes. Uruguay, más del 70%, entre el 70 y el 80% se exporta, Ujú. y además importamos un Desimporta. 10% del consumo, cuando la relación de ustedes es invertida, el 80% es consumo y el Ujú. 20% es exportación, ¿no? Claro. Y qué es ese 10% que ustedes importan? ¿Y por qué lo importan? ¿Por una diferencia de Y costos o de producto? por una, hay varios componentes, Ujú. porque tenés algunos temas de la cantidad Ujú. que se exporta de animal entero y cortes y corresponderse con el consumo. Este, eh, por ejemplo, si se logra exportar carcasas enteras Ujú. de mejor valor a China, que no justifique, o a China o a algún otro destino que no justifique sacar el asado, por ejemplo, este, escasea el asado en Uruguay y el precio al que se logra exportar, como es mayor que el precio que pueda tener el asado en la región para comprar, se abastece de esos cortes, o en algunos cortes específicos, como la colita de cuadril, Ajá. que por lo general va en el corte pistola, que decimos, los cortes Ujú. valiosos para Europa, Ujú. eh, eh, y, y acá para el consumo escasea, entonces se importa envasada al vacío de Paraguay, de Brasil, colita de cuadril, Y en la que re- más, y en la relación al pre... desarmar el bicho, Ujú. hay un tema de porcentaje de componentes en Ujú. relación al consumo que obviamente que ha cambiado en los Ujú. últimos años, porque antes los cortes que habían eran pocos, y hoy la gente pide más tipos de corte de otro valor, Ujú. que bueno, el carnicero tiene que buscarle la vuelta para conseguirlo. O sea que, Este, Jorge, perdone que lo interrumpa, o sea que no, no, me está bien. al negocio es mucho más conveniente exportar el corte pistola completo, con colita de cuadril y todo, e importar solamente la colita de cuadril. O sea, en la... Claro, porque resolver los problemas de Ujú. reparto de la red. Este, incluso muchas veces en la exportación va en la red, no Ujú. le cargas costo a la red y después importás el corte específico que de acuerdo a la demanda, ¿no? Seguro. Y cómo es a ver, porque acá en la Argentina se habla de lo que es el poder adquisitivo del argentino en relación a lo que son los cortes de carne vacuna, ¿no? Que el aumento del precio de la carne en el último año ha sido arriba del 80% o más o menos, para lo que es el bolsillo de los argentinos. Entonces está la discusión de que si es que aumentó el precio de la carne o es que el bolsillo del argentino es cada vez más chico por devaluación, inflación y todas esas cuestiones. Ujú. ¿Cómo es en el caso del ciudadano uruguayo? Bueno, lo que ayer de la conversación veíamos que hay que separar, me parece, es el tema de cuál es el precio que pagamos en nuestra moneda y Ujú. cuál es el valor que tiene. Cuando uno trata de ponerle el valor a un corte de carne, nosotros inmediatamente nos referimos al mercado internacional en dólares, cuánto vale una tonelada de ese corte de carne, y bueno, y eso es lo que tiene que valer en dólares al cambio oficial, que ayer hablábamos ahí, ustedes tienen creo que 15 tipos de cambio de Sí, acuerdo a los productos que manejan y eso, sí.
y el ciudadano común tiene más de una opción también de tipo de cambio. Nosotros tenemos un solo cambio, es el cambio que marca el mercado, y bueno, tomando en cuenta eso, el precio que paga el, 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 el consumidor interno en Uruguay está más afectado por las variaciones de precios internacionales de la carne que por la variación de la inflación que por suerte acá en Uruguay está controlada. Ajá. Como ejemplo, la carne estábamos en 3.000 después de lo de China del 19, de aquel boom, Ajá. en el 20 alrededor de los $3.700, 3.800, y hoy la tonelada exportada de carne de Uruguay está alrededor de $5.000, o sea, estamos hablando de un 25% más de precio en dólares. Ajá. Eso llevado al precio interno es lo que más ha afectado la variación, o sea, y mirándolo del lado del consumidor, se compra con la misma plata, se compra bastante menos carne, pero afectada por el precio internacional. Obviamente que uno le busca la vuelta ahí, para tratar con la misma plata poder llevar carne, bueno, buscar cortes de más baratos o de menor calidad, y tener la carne en el consumo. Acá hubo algún intento en gobiernos anteriores de hacer un asado popular, un corte popular, pero no funcionó porque fue un acuerdo puntual de un corte que lo que hacía era un corte que en realidad era más caro de lo que, si bien el kilo era barato, por kilo de carne, porque eran todos la punta del asado, y fue más algo marketinero de que había un corte popular que tuvo ese efecto durante 2 o 3 meses, y después empezó a desaparecer porque la gente se dio cuenta que pagaba un peso más el kilo de otra cosa y llevaba más carne. Claro. Pero pero bueno, no sé si eso Sí. te aclara un poco el Sí, panorama. ese corte popular que usted hacía referencia era el que se conoció, por lo menos de este lado, como el asado de Pepe. El asado del Pepe. Del Pepe. Sí. O sea que fue 3 meses nada más el asado del Pepe. 3, 4 meses. Y el efecto fue ahí desde el lanzamiento, la gente fue a buscar, había un excedente de esos cortes, y obviamente que se agotó también, y después por temas de mercado quedó en cuenta. El tema que la carne es un bien esencial para la cultura culinaria nuestra, ¿no? Seguro. Estamos, digo, sin carne. Yo que tengo muchos gurises, cualquier pedazo de carne que uno meta en la olla cambia la cosa, ¿no? Seguro. Por más que comemos casi las mismas cosas, pero cualquier fideo con un pedazo de carne es otra cosa, ¿no? Seguro. O un arroz, es otra cosa. Jorge, ¿cuáles son los cortes más demandados hoy por hoy en el Uruguay? Y a su vez le sumo, ¿cuánto es más o menos el consumo per cápita anual de carne vacuna, estamos hablando? Bueno, me pones pero estamos por encima de los 60 kilos de carne vacuna, ¿no? Per cápita. Sí. Ha venido creciendo mucho el tema de la carne de cerdo y de pollo, y bueno, con distintas problemáticas, porque nosotros, así como estamos abiertos para la exportación, estamos abiertos para la importación. Entonces, cuando tenemos muchos costos como han desaparecido casi, que los productores de cerdo, la mayoría están muy complicados, casi porcentaje muy importante del cerdo que se consume en Uruguay es importado, ¿no? Porque las relaciones de precio de producción acá no dan para competir, quedan establecimientos, quedan los muy chicos y los muy grandes.
los muy grandes por economía de escala y los muy chicos porque el componente de mano de obra es el propio productor. Claro. Ya cuando tiene que tomar algún empleado y crecer un poco más, no es competitivo al importado en cerdo. Eso ha hecho que también lo mismo, uno encuentre cortes de cerdo que si bien no están mucho en la cultura, se han ido imponiendo en la mesa de los uruguayos. Seguro. Con mucho trabajo, pero se han ido imponiendo. Seguro. Lo mismo El pollo. La última, Jorge, ustedes que están allí en la República Oriental del Uruguay, ¿cómo ven la situación argentina? ¿Cómo ven esa pintura? ¿Cómo la analizan? Bueno, nosotros lo que pensamos, Ujú. que ayer conversando con los colegas de ahí de Argentina podíamos afinar, digamos, es que es necesario encontrar un acercamiento a la industria, porque si tiene que haber un interés común de la producción y la industria para funcionar y que la exportación no se vea como la causante de los males del precio interno. En el mediano y largo plazo, en la medida que se exporte y se pueda conseguir eh, eh, tiene que llegar a aumentar el stock, a aumentar la producción de carne y al final comer mejor los argentinos. Nosotros nos parece una aberración el cerrar las fronteras a la excelente carne que tienen ustedes, y que la solución sea esa, ¿no? Yo creo que cuando la política con otros fines que no son el desarrollo de un país en el mediano y largo plazo, este, es difícil, ¿no? Cuando se mete eso. Acá no hemos sido exentos de problemas muchísimo menores que los que tienen ustedes, Ujú. pero verdaderamente desde el punto de vista político hay un momento en el que sí, la carrera política se define con votos y tienen que lograrlo y hay algunos que tiran todo por la borda y deciden optar por un camino fácil de corto plazo que eso lleva a que nunca se solucione el problema porque yo le preguntaría con todos los sistemas de control de exportación y todo, si no le ha resultado carísima la carne igual al consumidor, ¿no? El resultado es lo que está pasando, no que se va a solucionar con más medidas de restricciones y cerrarse al mercado mundial, ¿no? Ujú. Bueno, se me terminó el tiempo. Me quedaron un montón de preguntas, Jorge, para hacerle, porque realmente es muy interesante conocer cómo se trabaja del otro lado, sobre todo haciendo referencia a la transparencia en materia de números. Esto que usted hacía referencia del Instituto Nacional de la Carne, que está conformado por todos los Eso es sectores. fundamental, Ujú, eso es fundamental, porque en Uruguay la industria también expone sus balances al instituto obviamente ujú, que con toda la privacidad que hay empresas multinacionales los balances son públicos, ujú. pero hay otras que no son públicos y bueno, cuando hay problemas, los problemas se tratan allí con la reserva del caso, Ujú. para tratar hay periodos que la industria no tiene margen, ¿no? Como hay otros que tiene mucho, y bueno, es la manera, el diálogo, el encontrar, tenemos que tener la capacidad los seres humanos Ujú. de encontrar ese punto, y bueno, y los tiempos y espacios. Ha habido mucha inversión en Argentina para exportar Ujú. que va a quedar por el camino, ¿no? Una lástima. Jorge,
La última, cortita, 2 palabras nada más porque me van a retar. ¿Cuánto hace que tienen la misma política productiva o agropecuaria en el Uruguay? Y bueno, cambian los gobiernos, pero algunos vienen con alguna idea nueva, pero Ujú, por lo general al interactuar con las instituciones que cuando llegan al gobierno se dan cuenta que hay que mejorar lo que está, no dar un bandazo y ujú, cambiar todo, ¿no? Y somos chicos también, ¿no? Somos chicos, eso es una ventaja para nosotros porque nos conocemos todos, como ujú, decimos. ujú, este, el tipo que sale con una idea rara la tiene que fundamentar sobre lo que está y ujú. enseguida interactúa cuando llega, y obviamente surgen ideas interesantes. Pensé que me ibas a pensar si iba a ganar Argentina o Uruguay la No, Copa América. no metamos en el Pero tema fútbol, lo único que le voy a pedir. no, porque esa es bien cortita, Es, gana Uruguay. gana Uruguay. Muy bien. Jorge, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y un placer hablar con usted. Un abrazo y bueno, que pronto podamos encontrarnos eh, físicamente. Desde ya que sí, desde ya que sí. Buen fin de semana y que gane Argentina. Gracias, ¿eh? Gracias igualmente. Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano.